7:19, Ricardo Patiño, ministro de Defensa, bienvenido a Contacto Directo. Hola Stephanie, un gusto de saludarla, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Son más de 14.000 efectivos, ministro, 14.000 efectivos militares que están desplegados en las zonas afectadas por el terremoto. Aparte de las operaciones de rescate, de remoción de escombros, la evacuación, lo que ha sido las labores para las donaciones, ahora lo urgente resulta la situación de miles de familias que se han quedado en la calle. ¿En qué consiste el trabajo de Fuerzas Armadas para lo que es la reubicación en campamentos y la reconstrucción de las viviendas? Bueno, hay un trabajo enorme que hacer. Hay aproximadamente entre 25 y 28.000 personas o 29.000 personas que han sido damnificadas. Las Fuerzas Armadas están trabajando fundamentalmente en asegurar ahora la provisión de recursos para la alimentación urgente, para la provisión del agua, en los casos en que todavía el agua no llegue por tuberías a algunos sitios, y por otro lado también a organizar los campamentos, albergues, como les llamemos, para que la gente pueda mantenerse durante un buen tiempo hasta que se construyan las nuevas viviendas, las urbanizaciones, que habrá que hacerlo, y la gente pueda vivir en condiciones de dignidad durante todo este tiempo. Son momentos muy difíciles, pero estaremos allí, el Ministerio de Defensa, el Gobierno Nacional en su conjunto, porque las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de implementar estos albergues, pero lo vamos a hacer en conjunto con todos los ministerios Bueno, y lo que están haciendo es preparar también, están preparando otros terrenos donde se van a instalar estos campamentos. Han estado ya con maquinaria trabajando. ¿Está organizado dónde, en cuanto a la ubicación, dónde van a estar instalados, cómo van a estar equipados y además a cuántas personas se prevé ubicar? Sí, porque en efecto la Secretaría de Riesgos habla de 30.000 personas que necesitan albergues. Es bastante. Es posible que no todos lo necesiten. Vamos a hacer todo lo que nos sea factible para que la gente pueda recurrir a otras opciones. Lo mejor sería que las personas que están damnificadas puedan llegar, puedan hospedarse donde sus familiares, donde sus amigos, en la misma ciudad o fuera de la ciudad, incluso fuera de la provincia, en donde ellos puedan tener familiares, y el Gobierno Nacional está dispuesto a apoyar con alimentos, con algún tipo de recursos para que les sirva a las personas para estar con sus familias. Es lo mejor. O sea, la última opción es el albergue. La vamos a hacer, por supuesto, porque hay mucha gente que la va a necesitar, y estamos justamente con los ministros responsables de cada una de las localidades, con los alcaldes y con la misma población, definiendo cuál es el mejor sitio. El mejor sitio no se puede definir solamente por razones de infraestructura. También se necesita infraestructura, pero también la gente, tenemos que estar seguros de que la gente va a ocupar los lugares que estamos preparando, porque a veces sucede, cuando uno hace las cosas solamente entre cuatro paredes con algunos técnicos, puede organizar maravillosas urbanizaciones, y la gente no va porque culturalmente no estaba dispuesto a movilizarse allá. De tal manera que hay que hacer un trabajo en conjunto con la población y con las autoridades locales para que la gente pueda efectivamente utilizar y poner todas las necesidades, digamos los servicios básicos, electricidad, saneamiento, lugares de esparcimiento, espacios adecuados para que la gente pueda también vivir en comunidad. Estamos hablando de cosas comedores, ahora, eso es para que la gente pueda mantenerse. Pero sigue siendo temporal, se necesita mucho más. China ha donado 5.000 carpas, hay 10.000 camas plegables, la sociedad civil ha donado también carpas, lo que se necesita, pero la fase de reconstrucción de viviendas, en cambio, tampoco puede tardar mucho. ¿Cómo estarán definiendo, por ejemplo, a quién sí se le va a tener que construir una nueva vivienda? ¿Cuánto se va a requerir para que ese rubro, que termina siendo de los más importantes, pues sea canalizado? Porque antes de ver dónde van a reconstruir sus negocios, la reactivación productiva, etcétera, tienen que tener un lugar digno donde van a vivir. Esos campamentos no van a ser para mucho. De acuerdo, esos campamentos son temporales, no es una temporalidad tampoco de un mes. Estamos hablando de 8 meses, 1 año y medio, 2 años. Estamos hablando de un tiempo más o menos prolongado hasta que se construyan. Ahora, ¿qué se va a construir? Eso, por supuesto, es un trabajo que ya requiere un examen, una investigación y un trabajo mucho más amplio. Tenemos que hablar con las familias, tenemos que conocer cuáles son sus reales necesidades, porque en muchos casos se perdieron edificios que son negocios. Bueno, ese ya es un trabajo que tiene que básicamente que ver con la inversión pública, con la banca pública, y otro es lo que tiene que ver con las viviendas propiamente. Quienes necesitan viviendas y no tienen
cómo pagarlas, y en algunos casos habrá que darles un bono y entregarles la vivienda. Pero hay quienes sí pueden hacerlo con su propio trabajo, con sus negocios, entonces se puede dar también un apoyo, pero que también puedan tener un crédito para sus viviendas. Es decir, no todo va a ser exactamente igual. Tenemos que hacer, por supuesto, algunos conjuntos residenciales, algunas urbanizaciones, y eso tomará más tiempo. Mientras eso se produce, y esto lo va a hacer un comité especial que está presidido por el vicepresidente de la República, en donde están los ministerios coordinadores que el señor de Avanza quiere eliminar cuando son tan importantes para organizar el Estado, en donde va a estar también Semplades. Semplades tendrá dentro de unas cuantas semanas más una aproximación de cuántos recursos financieros necesitamos para esto, y por eso hay que comenzar a trabajar desde ahora en asegurar que esos recursos estarán. Y sobre todo para ya poder ubicar a la gente en los campamentos, porque lo que estamos viendo es que se están presentando problemas de insalubridad. Las Fuerzas Armadas ha trasladado un hospital móvil, son también 180 especialistas en salud, pero las necesidades son inmensas. Ayer veíamos en Canoa, por ejemplo, 1.500 personas que necesitaban y que habían sido atendidas, que se están enfermando, que hay problemas estomacales por alimentación, problemas por las condiciones de aseo que no se pueden controlar mientras no estén, claro, en campamentos mejor organizados. Ciertamente, yo estoy convencido de que en unas cuantas semanas más tendremos listos los albergues para que las personas puedan mantenerse adecuadamente, puedan vivir con dignidad. Nos va a tomar un tiempo, unas pocas semanas. Por ahora, lo que estamos haciendo es que aquellas personas que necesitan una carpa, que no tienen algún familiar, algún amigo que los pueda mantener, que los pueda hospedar temporalmente unos cuantos días, a esas personas les estamos ofreciendo carpas para que puedan mantenerse y cubrirse, digamos, del sol, de la lluvia, pero esas carpas después serán reubicadas en los lugares en donde van a tener las necesidades básicas cubiertas, especialmente los servicios básicos cubiertos, porque no vamos a tener campamentos en donde la gente esté en una carpita cualquiera sin ningún servicio público. No, van a ser verdaderos albergues que tengan condiciones de seguridad, condiciones de mantenimiento de las familias, incluso para esparcimiento de los chicos, de la familia. Eso es fundamental. No vamos a dejar a la gente en las condiciones en que está ahorita. En este momento no tenemos otra alternativa. Mire, aquí está una carpa, ubíquese y esperemos a poder construir lo otro. Pero como otros están en las calles también por el temor por las últimas réplicas. Ahora, sobre la ayuda, porque para todo esto se van a necesitar recursos y no hay que desmerecer la ayuda, las donaciones. Usted estuvo en el sitio donde pudo ser testigo de la gran movilización de la sociedad civil espontánea para ayudar, sin que tenga que hacerlo por ley o vía impuestos, sino por una solidaridad espontánea que hay que rescatar. Llama la atención que en el proyecto urgente no crean ningún incentivo para impulsar, por ejemplo, las donaciones de aquí o del extranjero. Lo único que ponen es en el artículo 8 créditos tributarios para las personas naturales enroladas, pero que hagan donaciones en una cuenta del Estado. Nada para empresas, donaciones del exterior, que se deberían incentivar. A ver, aquellas personas que hacen donaciones y las entregan para ayudar en la catástrofe personas tienen derecho a deducir esos ingresos, recursos que ponen. Personas naturales según lo que especifican en la ley, a menos que lo vayan o pretendan cambiar. Que lo puedan hacer. Eso es importante. Pero además, Estefanía, es importante dejar bien claro, eso le corresponde al Estado. Los aportes que la sociedad pueda dar, que han ido disminuyendo a medida que pasan los días, es normal que así sea. Inicialmente hay una desesperación de la sociedad por apoyar. Yo estuve allá desde el primer día y pudimos notar eso. Queremos reiterar, porque lo hemos dicho muchas veces, pero no nos cansaremos de reiterar el agradecimiento por esa enorme solidaridad de la sociedad que llegó espontáneamente, organizadamente, de cualquier forma, de todos lados, tanto nacional como internacional. Tenemos que agradecerlas profundamente, pero no podemos depender de eso. La sociedad organizada tiene que hacerlo, y lo tiene que hacer recaudando recursos, no solamente diciendo el que quiera hacerlo, lo hace. Para eso son los impuestos. En las sociedades modernas
Ese es el mecanismo que se utiliza para solucionar los problemas de la sociedad. Por eso hemos establecido un aumento en el IVA que permita, entre otras cosas, también recursos o impuestos especiales para personas que tienen un patrimonio muy alto en la sociedad, para que contribuyan, porque son recursos, patrimonios que finalmente han sido alcanzados en la sociedad, que contribuyan a una situación de esta naturaleza. Hay algunas personas que dicen, ¿por qué impuestos? En primer lugar, no estamos hablando de más y más impuestos. Hemos reiterado hasta la sociedad, Stephanie, la cantidad de impuestos que han sido puestos por este gobierno son infinitamente inferiores a los impuestos que hemos eliminado y que existían en otros gobiernos. O sea, no es que ahora más impuestos, como decía el presentador antes de la entrevista conmigo, más y más impuestos, no, de ninguna manera. La cantidad de impuestos que han sido creados por nuestro gobierno lo que son pasa, apenas ministro, 7. Es que en la situación económica que vive el país... Le pido que me permita, le ruego que me permita concluir esto. Son muchísimo menores que la cantidad de impuestos que hemos eliminado y que sí afectaban a la competitividad sistémica, o sea, afectaban al funcionamiento de los negocios, aumentaban los costos productivos. Y de esos impuestos nuevos que hemos creado, el 85% de recursos que se recaudan con eso es básicamente impuestos a la salida de divisas, que es un impuesto para cuidar la dolarización, para cuidarla, justamente para que no tengamos que salir abruptamente de un sistema que finalmente en el que estamos viviendo. De tal manera que no es que hay más y más impuestos. El impuesto al valor agregado es de los más pequeños del mundo. El 12%, países tienen 20, 18, 22%. Ahí hay, ministro, distintas concepciones en cuanto a si el impuesto a la salida de divisas cumple ese efecto o termina más bien espantando capital para que no entre si es que le cobran al salir. Significa un cobro para la entrada. Pero más allá de eso, usted hace referencia a algo importante. Usted dice, bueno, es que no son tantos los impuestos en relación incluso a la región. El tema es que la situación actual que está viviendo el país es la que cree no resistir más impuestos. Pero ¿qué pasa acá? Cuando se habla de un proyecto de corresponsabilidad, como lo han denominado y como lo están llamando, pues hay una responsabilidad del sector privado que se lo está cargando ahora con tributos, con más impuestos, pero ¿dónde está la responsabilidad del Estado? Me refiero del gobierno en cuanto a esos recortes de gastos que tienen que ser necesarios. Escuchamos a Ramiro González hace pocos minutos, ministro, decir, a ver, ¿qué se podría hacer? En vez de poner impuestos, sí hay formas de recoger recursos, como por ejemplo, vender los canales incautados, vender TAME de 9 secretarías de control, que sea solamente una, reducir en un 10% los salarios de alto nivel, etcétera. Es decir, propuestas hay, alternativas podría haber. No solamente propuestas, nosotros hemos hecho eso permanentemente. No olvidemos que los ingresos del alto nivel del sector público han sido reducidos. El presidente de la República se redujo en 50% sus ingresos. El año anterior, con la disminución del precio del petróleo, los ingresos más altos del Estado fueron reducidos en el 10%. Después se congelaron los ingresos. Eso por un lado. Por otro lado, la cantidad de instituciones que hemos eliminado son también infinitamente superiores a la cantidad de instituciones que han servido para ordenar el Estado. Y otra vez al señor González, que hace un momento intervino, al que lamentablemente no le puedo creer absolutamente nada, después de traicionar un proyecto del que estuvo 8 años y no dijo absolutamente nada en él mismo. Él sabe, y todos los ecuatorianos sabemos la importancia de tener ministerios coordinadores para organizar, para darle sentido al funcionamiento del Estado, para que no haya 1001 espacios de poder por todos lados, lo que sucedía en los gobiernos anteriores. Ahora hay orden, hay liderazgo, hay institucionalidad. Por eso hemos logrado atender tan rápidamente, yo no lo puedo decir si tan eficientemente, pero estoy seguro que también, tan eficientemente un terremoto como el que hemos vivido, porque tenemos institucionalidad y porque hemos invertido lo que este país necesitaba durante tanto tiempo que no se lo había hecho. ¿Cómo habríamos llegado a los lugares? ¿Cómo habría podido salir la gente de donde estaba si no hubiera tenido los puentes que ahora tiene, las carreteras que ahora tiene, los vehículos militares, el transporte aéreo? Todo eso ha sido posible justamente porque se ha invertido. El país en estos últimos 9 años ha ahorrado el 10%
de los recursos, digamos, del Producto Interno Bruto, cuando antes se ahorraba el 5%. Son falsedades que hay que corregir, que hay que decir las verdades. Es indispensable hacerlo, el ministro Stephanie. de Defensa. Gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes. Lamento tantas interrupciones, pero así es la vida. Vamos a seguir y de todas maneras siempre ofreciendo la información que se requiere ofrecer al país. Gracias, Stephanie. La información y las observaciones de Ricardo Patiño, el ministro de Defensa, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.